¿Verdadero o falso? Con Juan Pablo Osimica. Si el choque es culpa mía, ¿perdí todo? Falso. Aunque yo pueda cometer un error en la conducción, la cobertura de daños propios cubre estos. Por lo cual es completamente falso que un error mío en la conducción me deje sin cobertura. Salvo que yo esté infringiendo la ley de tránsito vigente en el país. ¿Siempre hay letra chica para no pagar? Falso. Es un contrato y como tal tiene obligaciones y hay deberes, tanto de la compañía de seguro como el asegurado. Por lo cual la letra chica no existe, solo usted tiene que estar informado de lo que contrató. Lo importante siempre es que usted lea bien lo que está contratando para saber qué cobertura le van a aplicar. Si el otro conductor se arranca, ¿igual puedo usar mi seguro? Verdadero. La cobertura que usted tiene contratada tiene cobertura de daños propios, con tercero identificado o no identificado. El ideal es siempre identificar al tercero siendo culpable o inocente. En caso que éste arranque del lugar, tendrá cobertura en su vehículo. Si no hago la denuncia a tiempo, ¿pueden rechazar el siniestro? Verdadero. La póliza que usted contrató de seguro tiene tiempos establecidos para ingresar el siniestro. No es que puedan pasar 30, 40, 60 días porque el siniestro quedará fuera a plazo. Importante. Aunque la póliza hable de lo antes posible, es recomendable que el denuncio no supere los 10 días más allá de la fecha que ocurrió. Si estoy en estado de shock y no saqué fotos, ¿perdí el caso? Falso. Es normal que frente a una situación de estrés usted pueda estar en estado de shock y olvide algunos pasos que podrían facilitarnos la cobertura del siniestro. Lo importante es que cuando usted ingrese a la compañía, trate de entregar la mayor cantidad de detalles posibles de cómo fueron los hechos. Si manejo sin licencia vigente, ¿el seguro igual responde? Falso. En la póliza que usted contrató, exige que toda la documentación, tanto del conductor como del vehículo, esté en norma, es decir, que esté vigente. Legalmente, si su licencia está vencida o no la posee, usted no es una persona habilitada para conducir un vehículo, por lo cual nunca debe haber estado en el volante. Por ende, no tiene cobertura el siniestro. Mientras más rápido informe siniestro, ¿más rápido se resuelve? Falso. Los tiempos de respuesta a las compañías de seguros pueden variar por múltiples factores. Uno, y comúnmente el que más nos afecta, es la demora del cliente o asegurado en la entrega de la documentación del vehículo, documentación propia o en la inspección de los daños. Luego tenemos el siguiente paso, que es la cotización de repuesto. Aquí la compañía puede que demore porque el repuesto no está en plaza, porque hay que importarlo y eso también afecta la respuesta final del caso. ¿El seguro puede rechazar un siniestro si entrego información incorrecta? Verdadero. Lo principal para dar cobertura a un siniestro es que sean los hechos tal como fueron. En la medida en que yo esté mintiendo, inventando o falsificando algún tipo de información, estoy infringiendo y podría estar cayendo en fraude al seguro. El principio en el que se basan los seguros en Chile es el principio de buena fe, tanto de usted como asegurado como de la compañía de seguro. Por lo cual, si usted entregó datos falsos, lo más probable es que su siniestro sea rechazado. ¿El seguro nunca paga a tiempo? Falso. Los tiempos que tienen las compañías de seguros varían de acuerdo a múltiples factores. Hoy la CMF nos da 45 días por caso, que pueden ser ampliables si el siniestro así lo requiere. En consecuencia, si usted entregó la documentación a tiempo, si usted colaboró en el siniestro, este será cubierto en los plazos e incluso puede que antes. Soy Juan Pablo Osimica, ejecutivo siniestro de Seguro Las Condes. Estamos aquí para poder ayudarte, orientarte, asesorarte y acompañarte en tu siniestro. No dudes en contactarnos.